Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Ante ti, Señor, tus hijos, para pedirte perdón y rogarte que tu Santo Espíritu permita que podamos comprender esta lección y que sus enseñanzas queden grabadas en nuestra mente. Que la obra de su siervo sufriente nos haga comprender que solo en Jesús hay salvación y que por amor al mundo le enviaste para que muera como sustituto por nuestros pecados. Todo te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto costó realmente tu salvación? No fue con oro, ni con palabras bonitas, sino que fue con sufrimiento real, con cansancio extremo, con burlas crueles, con golpes, con clavos, con sangre. Todo lo sufrió nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien siendo completamente santo y sin pecado, tomó tu lugar y el mío. El profeta Isaías nos revela a un siervo que no vino con poder militar ni con tronos, sino con lágrimas, con dolor y con una cruz. Él no tenía belleza exterior. Él fue despreciado, fue rechazado, pero aún así cargó con nuestras enfermedades, llevó nuestras culpas, fue herido por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque así se paga el precio del pecado. La ley de Dios exige la muerte del pecador, la muerte del transgresor. Y el siervo sufriente decidió pagarlo por amor. Decidió dar su vida por el pecador. Y Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, lo dice con mucha claridad. Allí dice que Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo siervo. Él no exigió privilegios, no vino a ser servido, sino a servir. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Y sin embargo, mis hermanos, hoy con tanto dolor vemos cómo muchos corazones se llenan de orgullo, como si fueran autosuficientes, como si no necesitaran ese sacrificio santo. Algunos incluso se comparan con Jesús, olvidando que Él nació sin pecado, que Él vivió sin mancha, y aún así eligió el sufrimiento que tú y yo merecíamos, ¿no es cierto? Esta es la verdad que el profeta Isaías nos confronta a ver. El Salvador del mundo no triunfó evitando el dolor, sino atravesándolo con humildad. Entonces, ¿cómo podemos seguir viviendo para nosotros mismos si Él vivió y murió por nosotros? Hoy es tiempo de recordar, de reflexionar y rendirnos a sus pies, porque ese precio que Él pagó no fue barato. Fue la vida del Hijo de Dios. Y ahora, la única respuesta digna es la gratitud y la entrega total. Y eso estudiaremos hoy en el tema que lleva por título El siervo sufriente. Mis hermanos, es un honor compartir con ustedes la palabra de Dios. Bienvenidos todos al estudio bíblico. La primera pregunta dice lo siguiente, y tiene un subtítulo también: Atributos y profecías. ¿Qué características estaban y están asociadas al siervo de Dios? Estamos estudiando el libro del profeta Isaías, ¿no es cierto? Pero en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado.
será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, dice la palabra de Dios. Es una profecía del sufrimiento y la gloria del siervo de Dios. Isaías profetiza la prosperidad, la exaltación, el sufrimiento y la manera como sería humillado el siervo. El profeta vio la gloria de Cristo y el pasaje trata específicamente del sufrimiento y la gloria del siervo de Dios. El profeta Isaías, 700 años aproximadamente antes que naciera el Señor Jesucristo, profetiza el engrandecimiento, la prosperidad y la exaltación del Señor Jesús. También profetiza el sufrimiento y la manera como sería humillado. Del mismo modo profetiza cómo es que muchos se asombrarían y entenderían cuando escucharan hablar del Señor. Isaías hace un llamado a Israel a despertar, a volverse a los caminos del Señor, porque pronto llegaría su liberación. Y ese anuncio se cumplió. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será muy enaltecido, dice. Las primeras palabras del profeta, inspiradas por el Espíritu Santo, es declarar la victoria de su siervo. Será engrandecido y exaltado, significa que el Señor Jesús triunfará. Antes de anunciar su sufrimiento, el profeta anuncia que su glorioso triunfo ya ha sido asegurado. El siervo debía tener grandes características. ¿Cuáles eran esas grandes características? Pon atención a los versículos. Allí dice mi siervo. El siervo es escogido y pertenece a Dios. Este no es un siervo común, ¿no es cierto? Es un siervo que representa el corazón, el carácter y los propósitos de Dios en la tierra. Ser siervo de Dios no es una posición menor, sino que es una distinción espiritual. Significa que lo que le pertenece a Dios, Él lo ha escogido, Él lo ha enviado con una misión específica. Entonces hay que entender que Dios sigue llamando a sus hijos a vivir como siervos, no como dueños de su vida. El siervo no vive para sí, sino para cumplir la voluntad de su Señor. Y eso hizo Cristo, eso hizo Jesús. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso dice el versículo. Es decir, mi hermano, Jesús existía en forma de Dios, en igualdad con Dios, pero se despojó no de su divinidad, sino de sus privilegios y tomó la forma o la naturaleza de siervo. Se hizo verdaderamente humano y en su humanidad vivió como un siervo obediente hasta la muerte. Por eso se llama siervo sufriente. Jesús fue siervo en su encarnación. Ahora, el versículo dice semejante o parecido. Es decir, no idéntico a todos los humanos que existen. Su naturaleza humana fue sin pecado, diferente en ese sentido a cualquier otro ser humano que nace con el principio del egoísmo. La Biblia enseña que Jesús fue plenamente humano, con cuerpo, necesidades, emociones, pero sin pecado o sin naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Solo que muchas veces caemos
en el error de decir que somos iguales a Jesús, cuando en realidad fue el mismo Dios encarnado. Ya el profeta Isaías menciona cómo iba a nacer el siervo de Dios. La hermana White dice que tuvo una visión, el cual vio algo aberrante para estos tiempos. Ella dice que mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente se valían del mesmerismo para ganar adherentes, y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaban que era la del Espíritu Santo. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Tanto habían igualado a Dios consigo mismo que consideraban su poder como cosa sin valor. Eso dice la hermana White. Hermanos, en estos tiempos se escucha a muchos predicar la doctrina del pecado, en la cual dicen que Jesús nació con naturaleza pecaminosa, por tanto dicen que han recibido nueva luz. Y esa es una doctrina que es falsa, ¿no es cierto? Cuando en realidad la hermana White dice que eso es diabólico. ¿Qué otra característica tiene el siervo de Dios? Será prosperado, dice el versículo. El siervo actúa con sabiduría y cumple su misión. El siervo actuaría sabiamente y tendría éxito en su propósito. No habla solamente del éxito material o popularidad, sino que el siervo cumple eficazmente la voluntad de Dios, incluso si su camino incluye dolor y sufrimiento. Y eso fue lo que hizo Jesús. Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, mira, la verdadera prosperidad del creyente no es tener más, sino cumplir con fidelidad el propósito de Dios, aunque no todos verán ni entenderán el éxito espiritual de un siervo fiel. A los ojos del mundo puede parecer fracasado, pero para Dios está prosperando ese creyente. Así que hay que preguntarnos, ¿estamos siendo fiel aunque el fruto aún no sea visible? Eso tenemos que preguntarnos. Tercero, el versículo dice que será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. La exaltación viene después del quebranto, ¿cierto? Observa bien el pasaje. Observa estas tres expresiones: engrandecido, exaltado y puesto en alto. Estas frases enfatizan el destino glorioso del siervo. La gloria viene después de la humillación, del sufrimiento y el rechazo. Y este patrón es claro en toda la Escritura. El camino de Dios hacia la exaltación pasa por el valle de la humillación o por el horno de fuego, ¿no es cierto? Después del sufrimiento es engrandecido y puesto en alto. O sea que el siervo lleva el pecado de muchos y es el mediador entre Dios y el pecador arrepentido. Y nuestra hermana White nos sigue exhortando y nos sigue ilustrando magistralmente con los textos. Ella dice, la exaltación de Cristo será directamente proporcional a su humillación para poder ser el Salvador. El Redentor tenía que pasar primero por el sacrificio. Entonces, hermano mío, cada siervo de Dios tiene que ser puesto a prueba. Dios permite el fuego antes de mostrarnos la gloria. Si estás atravesando pruebas, rechazos o sufrimientos por obedecer a Dios, ten presente que no es el final de tu historia. Cada uno de los creyentes serán exaltados en el tiempo de Dios, no por orgullo, sino por propósito. Por tanto, hay que preguntarse, ¿estamos dispuestos a soportar realmente el proceso del quebranto sabiendo que la exaltación viene de Dios?
Aquí te dejo la respuesta, mi querido hermano. ¿Qué características están asociadas al siervo de Dios? Fue escogido por Dios, obediente y sabio, humilde y sufriente, exaltado por Dios, intercesor y redentor. Excelentes características, ¿verdad, hermano? Pregunta número 2. ¿Cómo describe el profeta Isaías la apariencia del siervo de Dios? Sigamos estudiando el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 14, y también capítulo 53, versículo 2. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. A ver, estos pasajes describen la apariencia y la condición de humillación del siervo. Es decir, ¿qué es lo que pasó Jesús como siervo sufriente? El versículo describe cómo la apariencia del siervo fue tan golpeada y desfigurada que no parecía humano. Todo fue a causa del maltrato, de los golpes, ¿no es cierto?, del sufrimiento. Su sufrimiento físico fue tan extremo que sorprendía y escandalizaba a quienes lo veían. En el contexto profético, esto apunta al maltrato brutal que recibiría Jesús. Es la flagelación y crucifixión del Señor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería la respuesta del siervo? El siervo no tuvo una apariencia majestuosa o deseable. Fue como un brotito débil y frágil que crece en tierra seca, sin grandeza, sin atención. A los ojos humanos no era impresionante ni atractivo. No cumplía con las expectativas externas de un líder poderoso. ¿Cómo se cumplió la profecía entonces en la vida de Jesús? El Señor nació en humildad y condición sencilla. Jesús nació en un pesebre, en un hogar humilde, sin nobleza ni riqueza, en un hogar pobre. El Rey de Reyes no vino rodeado de lujos ni majestuosidad. No nació en un palacio ni en medio de la nobleza. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, llegó al mundo en la más simple de las escenas, un humilde pesebre rodeado de animales, en un pequeño y desconocido pero bendecido lugar. Eso fue lo que sucedió con Jesús. Esta sencillez, claro que no fue casualidad, sino que fue parte del plan divino. En su nacimiento humilde, Dios, hermanos, nos muestra que la verdadera grandeza no está en las apariencias ni en el poder terrenal, sino en la sencillez del corazón y la humildad. Nuestro Señor Jesucristo quiso identificarse con los más humildes y vulnerables para estar cerca de quienes a menudo son olvidados. Su vida nos enseña que el valor de una persona no depende de su posición social, de sus riquezas o de su fama, sino del amor y la entrega que muestra a los demás. Hoy, cuando enfrentamos orgullos y falsas búsquedas de grandeza, recordemos siempre que el Señor eligió la humildad para venir a salvarnos. Su ejemplo nos invita a vivir con un corazón sencillo, reconociendo que en la humildad está la verdadera gloria, ¿no es cierto? ¿Qué más dice el versículo? Dice que no tenía apariencia majestuosa, ni carisma exterior llamativo. El Señor no impresionaba por su estatus social, ni por su aspecto físico. No fue un líder político ni militar como muchos esperaban. Tal cual lo encontramos en Juan capítulo 7, versículo 5. Y el profeta Isaías dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos,
mas sin atractivo para que le deseemos. Jesús nació en un establo, sin la pompa ni la grandeza que el mundo espera. Su vida no llamó la atención por su belleza o poder, sino por su humildad y sencillez. No tenía apariencia que atrajera multitudes, ni un linaje visible que lo hiciera digno de honor, según los estándares humanos, por supuesto. El Señor fue rechazado por muchos. La mayoría de su propio pueblo no lo aceptó, ni deseó seguirlo. Imagínate, mi querido amigo, a alguien que llega con un mensaje de esperanza, de amor, de salvación. Alguien que ofrece vida en abundancia, sanidad para los corazones rotos y perdón para los pecadores. Sin embargo, en lugar de recibirlo, en lugar de ser recibido con alegría, es ignorado, es cuestionado y hasta despreciado. Así fue Jesús. El Señor, a pesar de su bondad, de su poder para transformar vidas y su infinita compasión, fue rechazado por muchos. El diablo se había metido en el corazón de muchos. Su propio pueblo no lo reconoció, ni quiso escuchar sus palabras. Los líderes religiosos lo vieron como una amenaza y buscaron deshacerse de él. Sus seguidores se confundieron y en momentos de miedo lo abandonaron. Este rechazo fue parte del camino que debía recorrer, porque para traer salvación, el siervo tuvo que cargar no solo con nuestros pecados, sino también con la indiferencia y el rechazo humano. Pero, aunque fue rechazado, su amor por la humanidad no flaqueó, sino que continuó extendiendo su mano, invitando a todos a acercarse a él, mostrando que el verdadero amor persevera, incluso cuando es ignorado o despreciado. El siervo vivió una vida sencilla y desarrolló un trabajo manual. Él fue carpintero antes de iniciar su ministerio. Ser carpintero era una ocupación modesta. Y Jesús no nació ni vivió como un hombre de lujo o privilegio. Más bien llevó una vida sencilla y trabajó con sus propias manos. Como carpintero, el Señor engrandeció el trabajo, ¿no es cierto? Y esta realidad nos enseña que la grandeza no siempre se mide en títulos, en riquezas o posiciones elevadas, sino en la fidelidad y honestidad con que cumplimos nuestras responsabilidades cotidianas. Jesús nos muestra que el trabajo, incluso el más sencillo, es digno y valioso cuando se hace con propósito y amor. Entonces su vida nos invita a honrar cada tarea, por pequeña que ésta parezca, y a recordar que el verdadero servicio y la grandeza están en vivir con humildad, con entrega y esfuerzo constante. Ahora, Jesús sufrió maltratos físicos extremos. Antes de la crucifixión, el Señor fue golpeado, azotado y escupido. Marcos capítulo 15, versículos del 15 al 20, así lo dice. Imagínate, mi hermano, la escena de Cristo que después de una noche de agonía en Getsemaní, después de ser traicionado, arrestado y sometido a juicios injustos, Jesús fue entregado a los soldados romanos. La corona de espinas no era un simple adorno simbólico, era una brutal burla, un tormento diseñado para humillar y causar un dolor insoportable. Eran espinas afiladas y largas que fueron entrelazadas y brutalmente presionadas sobre el cuero cabelludo. Cada espina se hundía en el tejido sensible, provocando un sangrado constante y un dolor punzante que se irradiaba por su rostro y cabeza. Cada movimiento, cada golpe, cada empujón multiplicaba este tormento, clavando aún más las punzantes agujas vegetales en su carne viva. ¿Cómo no reflexionar, hermanos, en la flagelación, no es cierto? El látigo romano,
que era una herramienta de tortura horripilante, diseñada no solo para castigar, sino para desollar, no era un simple látigo de cuero. Sus correas estaban incrustadas con pequeñas bolas de metal, de plomo, de hierro, o fragmentos de hueso afilados. Con cada golpe, estas piezas desgarraban la piel, arrancaban pedazos de carne y exponían los músculos y huesos subyacentes. El dolor debió ser agónico, mi hermano, una quemazón insoportable que se extendía por todo su cuerpo. La pérdida masiva de sangre, el shock traumático y la extrema debilidad eran los efectos inmediatos de una tortura que a menudo era mortal por sí misma. Se estima que los latigazos sobrepasaron los 40 golpes, una cifra superior a la condena judía de 40 menos 1 que decía la ley mosaica, ¿no es cierto? Lo que indica la extrema brutalidad romana. ¿Qué más enseñan los versos? Segundo, su rostro y cuerpo fueron desfigurados. Estas heridas causaron que su apariencia fuera severamente alterada. Según el profeta, su aspecto quedó tan dañado que se apartaba de la belleza humana común. Mis hermanos, cuando pensamos en un héroe o en alguien a quien admirar, solemos imaginar a una persona fuerte, hermosa, llena de poder y respeto, ¿no es cierto? Pero Isaías nos revela algo muy distinto acerca del siervo de Dios. Ese hombre que sería la esperanza para la humanidad, ese hombre era Jesús. El versículo 14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. En verdad que estas palabras nos llevan a la escena donde Jesús, el Hijo de Dios, es golpeado, escupido y humillado. Su rostro, aquel que podría haber reflejado la gloria del cielo, quedó marcado por el sufrimiento, desfigurado hasta el punto que muchos no podían reconocerlo. No era la imagen de un rey terrenal, sino la de un siervo sufriente que cargaba con el dolor y el rechazo. ¿Qué más dice el profeta? El profeta dice que causó asombro y rechazo. Muchos se sorprendieron y rechazaron a Jesús por su estado lastimado. No podían reconocer la gloria que había en él. Nadie lo estimó, sino casi todos escondieron de él el rostro. Sin embargo, en esa humildad y en ese rostro marcado por el sufrimiento, se esconde la mayor muestra de amor y entrega que el mundo ha conocido. Porque, aunque Jesús no parecía un héroe, su vida y sacrificio revelan la verdadera belleza de la obediencia y el amor incondicional. Y hoy, mis hermanos, al mirar a Jesús, recordamos que el valor no está en las apariencias, sino en el corazón. Él eligió el camino del siervo, cargó con nuestro dolor y fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados y restaurados. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, el Señor nos invita a no huir del sufrimiento propio o ajeno, sino a enfrentarlo con fe. Nos llama a ser solidarios con quienes sufren, a no ser indiferentes ante el dolor. Nos recuerda que en los momentos más oscuros no estamos solos, sino que Dios mismo ha pasado por ahí. Vamos a la respuesta. ¿Cómo describe el profeta Isaías la apariencia del siervo de Dios? Lo describe con una apariencia desfigurada y sin atractivo físico. Su aspecto fue tan desfigurado que muchos se asombraron. No tenía belleza ni hermosura que atrajera a los hombres. Esa es la respuesta para esta pregunta, ¿no es cierto? Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 12, que lleva por título El siervo sufriente. ¿Qué dijo la profecía acerca del rechazo de la humanidad y la aflicción del siervo de Dios? ¿Qué dice Isaías capítulo 53, versículos 3 y 4? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido, dice la palabra de Dios. Los pasajes destacan la naturaleza vicaria o sustituta de Cristo, de los sufrimientos y muerte de Jesús. Jesús sufrió en nuestro lugar, ¿no es cierto, hermanos? Jesús cargó sobre sí mismo el dolor, la humillación y el maltrato que usted y yo merecíamos porque somos pecadores. Fue Jesús a quien simbolizaban los corderos que morían en el altar de los sacrificios del santuario terrenal. La revelación del profeta Isaías sobre el Mesías fue incomprendido y rechazado por su propio pueblo, debido, ¿sabes a qué? Al sincretismo religioso que practicaban los judíos. El poder y dominio de Jesús sería manifestado en medio del sufrimiento del aparentemente débil Mesías. Eran los símbolos y tipos que representaban a Cristo, el sistema de la religión judía. Solo que los símbolos y tipos debían ser comprendidos por todos para que cuando sucediera recibieran con gozo al Señor. Solo que la incredulidad del pueblo hizo que se refugiaran en sus tradiciones y costumbres, en sus falsas doctrinas, antes que en la palabra de Dios. La incredulidad cegada a los líderes de Israel era lo que los tenía en esa situación. Mira, mi hermano, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era redimir a la raza caída del pecado. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 7. Él había venido a la tierra a rescatar lo que se había perdido. Y sabía que el precio del rescate era el dolor, el sufrimiento y finalmente la muerte. El Señor Jesucristo era consciente del alto costo de su misión y sabía que cada vez se acercaba el final. Esos momentos eran de tristeza para él porque en su humanidad no quería el dolor, pero al mismo tiempo era felicidad para la humanidad, porque debido a esos sufrimientos podía alcanzar la vida eterna. El gozo inundaba su corazón, a pesar de la tristeza, del dolor, por causa de la salvación del hombre. Entonces, mientras que el Salvador del mundo sufría como ofrenda por nuestros pecados, sus hermanos, en lugar de mostrar su agradecimiento por su gracia y salvación, se unieron para despreciarlo, para odiarlo, para insultarlo. Veamos estos aspectos. Primero, el rechazo de la humanidad. Aquí encontramos que fue despreciado y desechado, porque durante toda su vida, Cristo supo lo que era ser odiado. El siervo sufriente no fue valorado ni aceptado por la sociedad. Fue excluido, ignorado, fue despreciado y rechazado, no solo por sus enemigos, sino incluso por aquellos que debían haberlo reconocido. Fue tratado como indigno, como un extraño, como un pecador. Así fue tratado el Señor. En su tiempo lo miraban con sospecha, lo culpaban injustamente e incluso llegaron a pensar que el sufrimiento era señal de que Dios lo estaba castigando. Algunos llegaron al extremo de creer que había nacido con una naturaleza pecaminosa, cuando en realidad su vida fue completamente justa, santa y sin mancha, como lo dice Lucas capítulo 1, versículo 37. El siervo sufriente fue varón de dolores, porque cuando tomó sobre sí la forma de hombre, Cristo llegó a ser sensible a todo dolor, la tristeza y los desengaños que el hombre conoce por medio de su humanidad. La divinidad experimentó todo lo que el hombre heredó. Sufrió todos los malos tratos y las maldades que los impíos y los ángeles caídos pudieran causarle, culminando en la crucifixión. El Señor Jesucristo, mi hermano, se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos. ¿Para qué? Para que mediante el bautismo del sufrimiento y muerte
purificara y redimiera a un mundo pecador. ¿Qué más dicen los versos? El verso dice experimentado en quebranto. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento físico, emocional y espiritual. Fue alguien íntimamente familiarizado con el dolor y la aflicción. La mayor parte de nuestro dolor no es más que autocompasión. Es sentirnos mal por nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero el dolor que sentía Jesús era por nosotros. O sea que era por su prójimo, por la desesperada condición en la que se encuentra la humanidad. También dice, escondimos de él el rostro. Esto sí que nos trae mucha reflexión. El rechazo fue tan fuerte que la gente no quería ni verlo, como si fuera indigno de atención o compasión. En lugar de acompañarlo y compartir su aflicción, se apartaron de él, con amargura, con desprecio. No tuvieron piedad de él, sino que lo reprocharon. Hasta sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Para los judíos, en Jesús no había nada hermoso, nada atractivo para ellos, a pesar de los milagros que hizo el Señor. Jesús era un hombre que para ellos no aportaba nada a Israel, sino que al contrario, avergonzaba y generaba problemas. Ve, mi hermano, eso provocó la reacción de la humanidad, de alejarse de él. Los versículos también dicen que lo menospreciamos y no lo estimamos. No se le dio ningún valor. Fue visto como insignificante, indigno de respeto y admiración. El Señor fue despreciado y subestimado con un trato cruel y desalmado, sin respeto por la vida del prójimo. Y segundo, encontramos aflicción del siervo de Dios. Eso está en el versículo 4. Jesús llevó nuestras enfermedades. Él no sufría por sí mismo, sino por los demás. Él cargó con las consecuencias del pecado humano, enfermedad, sufrimiento y muerte. Degradación de 4,000 años, mis hermanos, que tenía la humanidad. Ejemplos de milagros hay muchos. Aquí encontramos el ciego de nacimiento, el cojo de Betesda, el leproso. ¿Qué más? Jesús sufrió nuestros dolores, dice el versículo. El dolor que él llevó era el nuestro. Él asumió voluntariamente el peso de nuestras cargas. Esto no solo se refiere a enfermedades físicas, sino también a dolores emocionales, espirituales, que afectan profundamente al ser humano. Aflicciones internas, angustias del alma, tristezas profundas y opresión emocional o espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, como el siervo sufriente, asumió ese sufrimiento humano completo. No solo por fuera, sino también por dentro. Por ejemplo, mi hermano, observa este cuadro. Jesús sufrió rechazo, ¿no es cierto? Por su propio pueblo, por su familia, por sus vecinos. Jesús sufrió traición. Jesús conoce el dolor de ser traicionado por alguien cercano como Judas Iscariote, por ejemplo, que lo traicionó con un beso. ¿Qué más? Él sufrió soledad. Jesús pidió compañía en su agonía, pero sus amigos se durmieron y luego lo abandonaron. Entonces sintió la soledad total en el momento más difícil. Sintió angustia emocional. Cristo vivió una angustia tan profunda que su cuerpo reaccionó con un sudor parecido a sangre. Él experimentó el peso emocional del sufrimiento humano, llevándolo en oración al Padre. ¿Qué más? Experimentó injusticia. Fue acusado falsamente, juzgado injustamente y considerado sin causa. Entonces, el Señor sabe lo que es ser víctima de calumnias y corrupción. Llevó ese dolor sin defenderse. Sexto, experimentó el dolor físico. Los azotes romanos, la corona de espina, los golpes y la cruz fueron dolores extremos en su cuerpo, símbolo del sufrimiento físico que él cargó por nosotros, como ya te lo dije. Sintió el abandono espiritual. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo el Señor. Este clamor muestra la soledad espiritual que Jesús sintió al cargar el pecado de la humanidad. Él experimentó el vacío más profundo para que nosotros no lo sintiéramos jamás. Ese es el amor de nuestro Padre Celestial, hermano.
El pasaje también dice que lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente malinterpretó su sufrimiento, creyendo que era castigo divino por su propio pecado. ¿Se da cuenta? Por eso que la gente lo odiaba. La gente pensaba que el Señor Jesucristo había nacido con naturaleza pecaminosa. Inclusive los líderes lo acusaban de que tenía demonio, que era pecador. Es mi hermano. Entonces, no comprendían que el Señor era Dios encarnado, que no tenía un solo ápice de egoísmo. No entendían que estaba sufriendo en lugar de los demás. Es que, ¿sabes? En aquella época se creía que el pecado era castigado directamente en esta vida y que cada persona debía cargar con un peso adicional por sus faltas. Es decir, todo sufrimiento, fuera cual fuera su causa, se interpretaba como un castigo de parte de Dios. Entonces, el enemigo, el diablo, a través de los líderes judíos, prepararon el camino para el rechazo a Cristo, con esa teoría precisamente, con esa creencia. El diablo hizo que los sufrimientos de Jesús parecieran como castigo infligido sobre él por un Dios vengativo, por causa de sus pecados, cosa que no era así. Él estaba cargando los pecados del mundo. Todo el sufrimiento fue por usted y yo, mi hermano, que hemos nacido separados de Dios y hemos nacido reclamados por el diablo. Así que si pensábamos que nacemos sin culpa, nos equivocamos. Todos nacemos condenados y Cristo vino a rescatarnos con su preciosa sangre. Vamos a la respuesta, mis hermanos. ¿Qué dijo la profecía acerca del rechazo de la humanidad y la aflicción del siervo de Dios? Dijo que el siervo de Dios sería rechazado y despreciado por la humanidad. Llevaría nuestras enfermedades, nuestros dolores, aunque muchos pensarían erróneamente que estaba siendo castigado por Dios. Pregunta número 4. El subtítulo de la pregunta dice cumplimiento. ¿Cuál fue el propósito del siervo de Dios al llevar a cabo su misión? Seguimos estudiando el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A ver, Dios envió a su siervo para asombrar, revelar y salvar a todas las naciones, llevando luz donde antes había ignorancia. El propósito del siervo de Dios fue revelar el amor salvador del Señor al mundo entero, sorprender a las naciones con su sacrificio y ofrecer vida eterna a todo aquel que cree en él. Jesús no vino a condenar, sino a cargar nuestro pecado. El Señor vino a abrir los ojos espirituales del mundo y a traer esperanza a toda la humanidad. El profeta dice que asombrará a muchas naciones. El siervo de Dios vendría con un mensaje y una obra que sorprendería al mundo entero. Su sacrificio y su victoria no serían solo para Israel, sino para todas las naciones. ¿Qué más nos dicen los versículos? Dice que los reyes cerrarán la boca. Muchas personas de alto rango y poder político quedarían sin palabras, reconociendo que su sabiduría humana no se compara con el plan de Dios. También verán lo que nunca les fue contado, dice. El mensaje de salvación en Cristo sería revelación divina, no sabiduría humana. Entenderán lo que jamás habían oído, explica el profeta Isaías. Personas de todo el mundo comprenderán el amor y el propósito redentor de Dios a través del sufrimiento de su siervo. Entonces, lo dicho por el profeta es confirmado por el apóstol Juan. Jesús vino para salvar al mundo por amor, no para condenar. Su misión es ofrecer vida eterna a quienes creen en él. La gracia y la salvación es para todos. Solo
que hay una condición. La condición, mi hermano, es creer. Y creer es una palabra profunda, ¿no es cierto? Creer es hacer su santa voluntad, es obedecer. Los pasajes tienen una conexión extraordinaria aquí. Primero, el siervo asombra a las naciones, dice el profeta Isaías, en la cual profetiza un amor universal de Dios. Dios ama a toda la humanidad, no solo a un pueblo o nación. Jesús asombró a personas de todas las naciones. Por ejemplo, cuando Jesús sanaba, enseñaba con autoridad y perdonaba pecados. Multitudes se maravillaban. Aún los romanos y gentiles se asombraban de él. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Escribió Mateo capítulo 9, versículo 8. En la cruz, un centurión romano, no judío, quedó impactado y dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Así lo dice Mateo capítulo 27, versículo 54. Segundo, Dios ama al mundo entero. Por eso que el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esta es la conexión con el profeta Isaías. Querido amigo, el amor de Dios no es exclusivo. El amor de Dios es universal y alcanza al marginado, al pecador y al extranjero. Por ejemplo, Jesús habló con la mujer samaritana, una mujer despreciada por los judíos. Él le ofreció agua viva, salvación y dignidad. Y esto demuestra que su amor traspasa culturas y barreras sociales. Tercero, Dios no envió a su Hijo para condenar. Así lo dice Juan capítulo 3, versículo 17. Jesús fue enviado como un regalo divino, no como juez, sino como salvador. Jesús vino a restaurar, no a destruir, aunque tenía la autoridad para hacerlo, pero el Señor eligió la misericordia. Y esto es lo bonito, mi hermano. Es que el propósito no fue condenar, como ya te lo dije, sino rescatar al ser humano del pecado, dándole vida eterna por medio de la fe. Por ejemplo, cuando trajeron a la mujer sorprendida en adulterio para que fuera apedreada, Jesús no la condenó, sino que la salvó y le dio una nueva oportunidad. Ni yo te condeno, vete y no peques más, dijo el Señor. Ahora, el profeta dice, verán lo que nunca les fue contado. Eso dice el profeta Isaías. Y vamos a ver su conexión también. Fue Jesús quien rompió todas las expectativas humanas. Trajo un mensaje radical que nunca antes se había escuchado, que era salvación por gracia, no por obras o méritos humanos, porque el humano no tiene mérito. Ya lo hemos explicado también, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo aquí? El ejemplo es que muchos líderes religiosos esperaban a un Mesías guerrero, pero Jesús vino como siervo, manso y humilde, sorprendiéndolos con su enfoque de amor, perdón y servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Eso lo confirma Juan cuando dice, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. O sea que el propósito de Jesús, del siervo sufriente, es dar vida eterna a cualquiera que crea en él, sin importar su pasado. Ejemplo, el ladrón en la cruz, en sus últimos momentos de vida, creyó en Jesús. No tenía obras ni méritos, pero fue salvo por el Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo al Señor. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? En el último momento de su vida, este hombre se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesús como su Salvador. ¿Qué dice la hermana Guayaquil? La familia humana está en dificultad debido a su transgresión de la ley del Padre, pero Dios no deja al pecador hasta que le muestre el remedio para el mal. El unigénito Hijo de Dios ha muerto para que podamos vivir. El Señor ha aceptado este sacrificio en nuestro favor como nuestro sustituto y garantía, bajo la condición de que recibamos a Cristo y creamos en Él. El pecador debe ir a Cristo con fe, aferrarse a sus méritos, poner sus pecados sobre aquel que los lleva y recibir su perdón. Debido a esto vino Cristo al mundo,
Así se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree. Llega a ser miembro de la familia real, hijo real del Rey Celestial, heredero de Dios y coheredero de Cristo. Está hablando de la justificación, ¿no es cierto?, por la fe. Entonces, mi querido amigo, usted que ve este programa por primera vez, deberíamos tomar un momento cada día para meditar profundamente en el amor de Jesús. No de forma general o distante, sino personalmente. Su misión en la tierra no fue solo para multitudes anónimas, sino para cada uno de nosotros en particular. Y debemos pensar en que Él nos vio, nos conoció y aún así nos amó. Entonces debemos decir con mucha alegría, Jesús me amó de tal manera que entregó su vida por mí. No por obligación, sino por amor. No por mérito, sino por gracia. Eso debemos pregonar nosotros, ¿no es cierto?, ante el mundo. Así debemos testificar de Cristo ante nuestros vecinos, nuestros amigos. Su obra en la cruz no fue una simple historia del pasado, fue un acto eterno que cambió mi vida. Entonces, al contemplar ese sacrificio, mi corazón debería responder con gratitud, con entrega y con mucha fe. No soy uno más de la multitud, sino soy alguien por quien Jesús decidió morir, mi hermano. Jesús lo ha visto a usted y lo ha visto a mí. Entonces, Él está esperando que vengas a Él y creas en Él y vivas con Él y hagas su santa voluntad. ¿Cuál sería la respuesta, hermano? ¿Cuál fue el propósito del siervo de Dios al llevar a cabo su misión? El propósito fue revelar el amor de Dios al mundo, traer salvación a todas las naciones y dar su vida para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. No para condenar, sino para salvar. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 5. Estamos estudiando el subtítulo que dice cumplimiento. ¿Cuál fue la razón fundamental del sufrimiento y sacrificio de Cristo? ¿Qué dice Isaías capítulo 53, versículos del 5 al 6? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice la palabra de Dios. A ver, mis hermanos. Mientras que el verso 4 de Isaías nos dice que sufrió el Señor por nosotros, el verso 5 y 6 nos dice la razón del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Y por quién? Nos dicen los versículos. El Mesías fue azotado, fue herido y fue abatido por causa de nosotros, ¿no es cierto? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Todo el sufrimiento de Jesús fue por nuestras culpas. Nadie puede decir que esté excluido de estos sufrimientos. Fue en lugar de nosotros que el Mesías sufrió. Es decir, el castigo fue necesario para que estemos en paz con Dios, como lo dice Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabes, querido hermano? A veces meditamos de una manera superficial el tema de Jesús. A veces solemos decir de manera fácil, Cristo murió por mí, pero no lo hacemos con una profunda meditación. No reconocemos la magnitud del sufrimiento de Cristo. Si volviéramos nuestros pensamientos a ese día en que Jesús fue arrestado, llevado a juicio, siendo inocente, sin culpa alguna, sin naturaleza pecaminosa, sin pecado, puro, sin defecto, otro sería nuestro sentir. Nuestro corazón duro fuera más blando. Si recordáramos que por nosotros dejó la felicidad y la gloria del cielo para venir a sufrir pobreza y vergüenza, cruel aflicción y una muerte terrible, reconociéramos y aceptáramos cuán viles pecadores somos, hermano. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Queridos amigos, ustedes que nos ven por primera vez, Cristo llevó nuestros pecados, mi pecado, tu pecado. Cristo fue humillado, sufrió la más vil de todas las humillaciones
para que tú y yo pudiéramos presentarnos libres de pecado ante el Padre Celestial. Cristo recibió maldición para que nosotros seamos justificados ante Dios Padre. El Señor Jesús fue presentado ante un concilio corrupto y cobarde. No había delito en él y lo llamaron culpable. Le pusieron una corona de espinas sobre sus sienes para burlarse de él. El Señor fue azotado con los 40 azotes menos uno. Ya te dije que los látigos eran de cuero, tenían tiras que eran remojadas para que tuvieran flexibilidad y pegaran al cuerpo. Cada tira tenía huesos astillados, pedazos de metal filosos, pedazos de piedras afiladas. Era una verdadera tortura para los condenados por los más viles delitos cometidos. Sin embargo, Jesús no cometió un solo delito y aún así fue sometido a 39 latigazos. Claro que fueron varias veces que recibió estos 39 latigazos. Y cada latigazo, cada célula de piel arrancada de su cuerpo, cada gota de sangre derramada, produjo sanidad al mundo. Y cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que dejaba todo en las manos de Dios. El Señor nos compró con su sangre bendita. Satanás, mis hermanos, atacó a Jesús en todo momento, en todo su sentido, pero Cristo no pecó ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Él no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, mira, mi hermano, la rebelión por la que el siervo sufriente fue herido es la nuestra. El pecado por el que fue molido es el nuestro. Pero, ¿por qué el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados? ¿Qué significa? ¿O cómo es que el siervo, tomando nuestro castigo, nos trae paz? Este proceso por la cual pasó Cristo, mi hermano, es llamado expiación por sustitución. Eso significa que la expiación tiene que ver con el perdón de los pecados y la restauración de la relación de Dios con el hombre. Dios es santo, Dios es justo y también quiere que seamos santos y justos. El pecado crea un conflicto para Dios. Por un lado, porque el pecado le disgusta al Señor, pero por el otro lado, Dios nos ama. Entonces, según su santidad, Dios exige castigo y por su amor exige reconciliación. Gracias a sus llagas fuimos curados. Gracias a sus sufrimientos, hoy nos reconciliamos con el Padre. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Querido hermano, esos sufrimientos, esa muerte de un hombre justo y su resurrección nos trajo muchas bendiciones. Nos abrió las puertas para la esperanza. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no moría por nosotros? Si el Señor no hubiera entregado su vida, no habríamos conocido más que los horrores de las tinieblas y las miserias de la desesperación. Nuestras aflicciones, nuestras desgracias hubieran sido más profundas. Lo que pasa es que nuestro estado actual, sabiendo que hemos sido bendecidos y favorecidos, no podemos darnos cuenta cuál es la magnitud de ese abismo del cual hemos sido rescatados. El Señor vino a nuestro rescate y de eso debemos estar muy agradecidos y testificar de cuánto hizo el Señor por nosotros, tal cual lo hicieron los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53, dice, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estos testimonios dieron los apóstoles que vieron, y todo aquel que lo recibe, lee y entiende, los comparte estos hechos. Y este es el Evangelio de Jesús. Las cosas que pasaron, eventos verdaderos, reales e históricos, mi querido hermano. Aunque claro, en estos tiempos hay muchos que sin entender la vida de Jesús dicen, yo ya no peco, yo nací sin pecado, los niños nacen sin pecado. Cristo nació pecador, Cristo tuvo naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Esa es la doctrina que han sacado en estos tiempos, sin entender la magnitud del pecado y la santidad, divinidad y pureza de nuestro Salvador. Ahora, mi hermano, ¿qué significa
Cristo murió por nuestros pecados. Significa que antes que Él muriera, antes que el velo se partiera en dos, antes que dijera consumado es, Dios puso sobre Jesús toda la culpa, toda la ira que nuestro pecado merecía. Y Él la llevó sobre sí mismo, satisfaciendo por completo la ira de Dios contra nosotros. Eso era una transacción espiritual por el pecado del mundo. Esto era la copa de la justa ira de Dios. Mis hermanos, sobre la cruz, Jesús se convirtió como si fuera un enemigo de Dios para ser juzgado y forzado a tomar la copa de la furia del Padre. Esos padecimientos eran los que usted y yo teníamos que padecer, pero Cristo, nuestro Creador, no quiso que fuera de esa manera. ¿Se da cuenta? ¿Qué más nos dicen los versículos? En el verso de Isaías capítulo 53, versículo 6, encontramos tres aspectos importantes. Primero, nosotros nos descarriamos como ovejas. Esto es la confesión general del pecado de toda la humanidad. El hombre es comparado con un animal porque el pecado lo degrada. Claro, la comparación de Isaías es porque en Israel se dedicaban a la crianza de ovejas. El tema es que la oveja no mide el peligro. Tienen que ser cuidadas por el pastor porque si no se descarrían. Es que eso es lo que saben hacer las ovejas. Y el hombre es igual. El hombre, mi hermano, es sabio en hacer el mal, pero es necio en hacer lo bueno. Ahora, el pasaje es una declaración universal sobre la pecaminosidad del ser humano. El ser humano nace en pecado. Con el pecado se reemplaza el principio del amor por el principio del egoísmo, ¿no es cierto? Y es con el principio del egoísmo con la cual nacemos. Por tanto, somos pecadores de nacimiento, ve mi hermano. Y el apóstol Pablo lo dijo claramente, Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11 y también versículo 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como ovejas, hemos roto la cerca de la ley de Dios, nos hemos descarriado, hemos vagado lejos de Dios. Un ejemplo es el salmista cuando dice, yo anduve errante como oveja extraviada. En Salmos capítulo 119, versículo 176, primera parte. ¿Qué caminos eligieron los humanos? Eligieron caminos de religiones falsas, falsas doctrinas, costumbres y tradiciones del mundo. Y Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Así como las ovejas, cada uno siguió su camino de pecado y nos apartamos de los caminos del Señor, Cristo tomó nuestros pecados y pagó el precio por ellos. Él no tenía pecados propios. Escrito está que Jesús era sin pecado. El Señor no estaba sufriendo por sus propias transgresiones, sino por los pecados de otros. Él vino a buscarnos para redimirnos, debido a que el pecado se interpuso en el camino. La hermana White dice, daría su vida por el mundo, que está representado como la única oveja perdida que se había descarriado del redil, cuya culpa, así como indefensión, fue en su contra y se interpuso en el camino, impidiendo su regreso. ¿Cuál es el segundo aspecto del versículo? El versículo dice, cada cual se apartó por su camino. Es la confesión personal del pecado. Nadie se ha vuelto por voluntad propia hacia los caminos de Dios. Cada persona por la dureza de su corazón ha escogido su propio camino. Y ese camino es opuesto a la voluntad del Señor. Cada uno de nosotros trató de manejar su propia vida. Quisimos seguir nuestros propios planes. Nos negamos a someternos a Dios. Por ejemplo, en tiempos de Jesús, habían sectas apartadas de los caminos de Dios. Los publicanos, que no vivían acorde con los mandamientos de la ley de Dios, y los fariseos, que eran orgullosos y justos, según su propia opinión. Pensaban que eran mejor que los demás,
Y así entre otros. Hoy sucede lo mismo. Muchos dicen que ya no es necesario guardar la ley de Dios. Otros dicen que no se debe guardar el sábado. Otros dicen que todos los días son días para Dios, mientras que otros dicen que son iguales a Jesús porque pueden guardar la ley por sus propios esfuerzos. Y así, es decir, cada cual se apartó por su camino. El tercer punto dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, la muerte sustituta vicaria de Cristo por todo el pecado. ¿Sabe, mi hermano? A pesar de ser pecadores, Dios no nos abandona, sino que nos ha dejado su ley como remedio para el mal. Cristo murió para darnos vida y Dios aceptó el sacrificio del Señor, pero sabes, para que tengamos vida eterna, Dios nos pone una condición. Dios quiere que recibamos a Cristo y creamos en Él. Hermanos, nosotros como pecadores debemos ir a Cristo con fe, aferrarnos solamente de sus méritos, sabiendo que como pecadores de nacimiento no tenemos mérito, ¿no es cierto? Debemos entregar nuestros pecados a Jesús y debemos recibir su perdón. Entonces, de esa manera somos justificados y llegamos a ser miembros de la familia real, hijos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a la respuesta, mis hermanos. ¿Cuál fue la razón fundamental del sufrimiento y sacrificio de Cristo? La razón fundamental fue cargar con nuestros pecados para darnos paz y sanidad. Pregunta número 6. ¿Cómo describe el profeta Isaías la actitud del siervo de Dios ante la adversidad y la injusticia? ¿Qué lección podemos aprender de su disposición a pasar por tanto sufrimiento? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Siempre el libro del profeta Isaías, ¿no es cierto? Capítulo 53, versículos del 7 al 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Juan capítulo 16, versículos 32 y 33 dice lo siguiente: He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. A ver, los pasajes revelan la actitud del siervo de Dios y su cumplimiento en Jesús. Veamos estos aspectos. Primero encontramos el silencio ante la injusticia. El siervo no responde ni se defiende ante las acusaciones o injusticias que le hacen, ¿no es cierto?, sus enemigos. Su actitud es el silencio, como un cordero que no lucha, a pesar de saber su destino. Este pasaje subraya la paz interior y la sumisión total a la voluntad de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Por eso que el versículo dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo fue llevado, y él no se opuso a que lo llevaran. Por eso dice: como cordero fue llevado al matadero. Y cuando hizo silencio ante las ofensas, estuvo como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Ve, mi hermano? Eso es lo bonito, estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Segundo, encontramos el sufrimiento sin retaliación o represalias. La comparación con un cordero que es llevado al sacrificio muestra la vulnerabilidad y la disposición a sufrir sin oponer resistencia. No hubo agresión ni reacción violenta de su parte. Esta imagen refuerza la idea de un sufrimiento voluntario y sin respuesta ante el daño recibido. Recuerda, mi hermano,
que el corderito sacrificado en el altar del santuario moría en el lugar del pecador, ¿no es cierto? Y esta profecía revela claramente que el cordero que moría por los pecados en el santuario terrenal simbolizaba a Jesús. El cordero, al igual que el siervo, no tenía pecado, ¿verdad? De la misma manera, el siervo de Dios como Jesús no tenía culpa ni pecado alguno. Tercero, encontramos injusticia y sacrificio en su muerte. El siervo es injustamente condenado. Su muerte es injusta y prematura. La causa de su sufrimiento es la rebelión del pueblo, aunque él no cometió ningún error. Esta muerte es interpretada como un sacrificio por los demás. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Señor no dejó descendencia, ¿no es cierto? Por eso dice que su generación, ¿quién la contará? Claro, el Señor no tuvo hijos, no tuvo descendientes físicos para que pudieran hacer ese trabajo. Cuarto, muerte por un propósito redentor. A pesar de su vida sin pecado, el siervo es colocado entre los malhechores, como los impíos, y su muerte ocurre en circunstancias de gran injusticia. Su sepultura con los ricos se interpreta como una señal de honor. Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice la palabra de Dios. ¿Cómo fue la actitud de Jesús ante la adversidad entonces? Primero, de previsión y advertencia. Cristo anticipa la adversidad y la traición. Y aunque los discípulos lo abandonarían, él confía en que no está realmente solo, ya que tiene la presencia y apoyo de su Padre. Y esto refleja una actitud de confianza plena en Dios, a pesar de la soledad y el abandono inminente. He aquí la hora viene, y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno a su lado, y me dejaréis solo. Y no estoy solo porque el Padre está conmigo, dice la palabra de Dios. Los discípulos fueron esparcidos por miedo y confusión, huyendo cada uno por su lado, dejando a Jesús solo en su hora más difícil. Como él mismo había advertido, Jesús dice que seréis esparcidos cada uno por su lado, lo que indica que huyeron individualmente, no se mantuvieron juntos como grupo, cada uno se fue por su propio camino, tuvieron temor a ser arrestados o perseguidos. Al ver que Jesús era arrestado, ellos entraron en pánico, lo dejaron solo. Jesús quedó solo durante su juicio y crucifixión, aunque claro, Juan y algunas mujeres lo acompañaron desde lejos, como lo dice Marcos capítulo 14, versículo 50. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso dice el evangelista Marcos. Segundo, confianza en la victoria final. A pesar de la aflicción y las dificultades que enfrentó Jesús, el Señor les da palabras de ánimo y paz, asegurándoles que Él ha vencido al mundo. Su confianza en la victoria final es un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con esperanza y fe en el propósito divino. Ahora, las lecciones son profundas sobre la naturaleza del sufrimiento y la actitud correcta ante la adversidad. Primero, encontramos la soberanía y el plan de Dios. Aquí la lección es que el sufrimiento tiene un propósito divino. En Isaías 53:7 se nos muestra que el siervo de Dios, a pesar de la injusticia que enfrenta, no se resiste. No abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca, dice. Este silencio no es por falta de poder para defenderse, sino por una profunda comprensión de que el sufrimiento es parte del plan de Dios para redimir a la humanidad. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Muchas veces, cuando atravesamos momentos difíciles, podemos sentir que todo es en vano. Sin embargo, la disposición del siervo a aceptar el sufrimiento con la plena conciencia de que tiene un propósito divino, nos enseña a confiar que incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan y puede sacar bien de cualquier situación a aquel que se arrepiente y cree en Él, ¿no es cierto?
Segundo, la aceptación del dolor como sacrificio. ¿Cuál es la lección aquí? La lección es que el sacrificio por los demás es una expresión de amor verdadero. En nuestras propias vidas, aprender a enfrentar el sufrimiento con una actitud de sacrificio puede ser una forma de expresar amor verdadero. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Este sufrimiento no es por causa propia, sino por amor y para la salvación de otros. Entonces su disposición a pasar por tanto sufrimiento es un acto de sacrificio para otros. Aplicándolo a mi vida, diría que a veces enfrentamos dificultades para ayudar o proteger a los demás. Y el ejemplo del siervo nos recuerda que el sufrimiento no siempre es en vano cuando es por una causa justa y noble. El siervo de Dios no solo sufre, sino que lo hace por los demás. Tercero, el silencio y la humildad ante la injusticia. Aquí la lección es que la humildad y el autocontrol o el dominio propio son más poderosos que la venganza. El profeta resalta que el siervo, a pesar de ser injustamente acusado, no abrió su boca. Este silencio, mi hermano, no es debilidad, sino fortaleza interior y humildad. Él no busca venganza, ni se defiende de manera agresiva, sino que en lugar de luchar contra sus acusadores, permanece en calma, confiando en Dios. Entonces, mira, ante la injusticia o la persecución, muchas veces nuestra primera reacción es defendernos con fuerza, ¿no es cierto? O tomar represalias. Pero la lección aquí es que en lugar de actuar impulsivamente, podemos encontrar poder en el autocontrol o dominio propio y la humildad de Jesús. Al no defenderse nos enseña que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de mantener la paz y la confianza en que Dios hará justicia. Cuarto, la esperanza en la victoria final. ¿Cuál es la lección? La lección es que el sufrimiento puede tener un propósito redentor. El profeta habla del sufrimiento del siervo como un sacrificio que tiene un propósito redentor. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice el profeta. El sufrimiento del siervo no es solo una injusticia, sino un medio para traer salvación a otros. Él está dispuesto a sufrir porque entiende que su sufrimiento traerá un bien mayor. ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Cuando enfrentamos sufrimiento, podemos sentir que la vida no tiene sentido. Pero el ejemplo del siervo nos enseña que el dolor, aunque duro, puede ser un medio para algo mayor. A veces nuestras luchas personales nos permiten ayudar a otros, aprender y crecer, o incluso ser parte de la redención de una situación más grande. También encontramos la fuerza interior en la debilidad. La lección es que la verdadera fortaleza se encuentra en la entrega total y la confianza en Dios. Aunque el siervo se describe como vulnerable, como un cordero, su fortaleza proviene de su total entrega a la voluntad del Señor. No lucha por escapar de la muerte, sino que acepta el sufrimiento con valentía, porque sabe que Dios tiene el control. ¿Y cuál es la aplicación aquí? La aplicación es que a menudo vemos la debilidad como un impedimento para hacer frente a las dificultades. Sin embargo, el siervo nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de resistir o luchar por nuestra propia fuerza, sino de someternos a la voluntad de Dios, confiando plenamente en su soberanía. Entonces, mi hermano, aprendemos mucho del siervo, que es la disposición a pasar por tanto sufrimiento, sabiendo que tiene un propósito divino, y nuestra actitud hacia él puede reflejar una profunda confianza en Dios. Jamás olvidemos, mi hermano, que la verdadera fuerza se encuentra en la humildad, en la entrega y la confianza en que Dios tiene el control y que al final Él traerá justicia y restauración, ¿no es cierto? Vamos a la respuesta. ¿Cómo describe el profeta Isaías la actitud del siervo de Dios ante la adversidad y la injusticia? Como humilde, obediente y silenciosa ante la injusticia. A pesar de ser inocente, acepta el sufrimiento sin quejarse, confiando plenamente en la voluntad de Dios. ¿Qué lección podemos aprender de su disposición?
a pesar de tanto sufrimiento. Aprendemos que el amor verdadero y la obediencia a Dios implican aceptar el sufrimiento con fe, confiando en que tiene un propósito mayor. Pregunta número 7. Seguimos estudiando la lección número 12 y hemos llegado también a la parte final de la lección. ¿Cuál fue el propósito redentor del sufrimiento del siervo de Dios? ¿Cómo su sacrificio satisfizo la justicia de Dios y aseguró la salvación para quienes creen en él? Isaías capítulo 53, versículos del 10 al 12 dice lo siguiente: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son hermosos versículos, ¿no es cierto? Veamos estos puntos. Isaías presenta el sufrimiento del siervo como parte del plan soberano de Dios para redimir al ser humano. El primer aspecto dice el propósito redentor del siervo. Aquí fue la voluntad de Dios que el siervo sufriera. El sufrimiento del siervo no fue un accidente ni simple injusticia humana, sino parte del propósito divino. Por eso las profecías del profeta Isaías. Dios permitió su dolor para cumplir una obra mayor, que es la redención del pecado. Es por eso que el profeta dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Qué más? Su vida fue ofrecida como sacrificio por el pecado. Esto era el cumplimiento de los símbolos del santuario terrenal, ¿no es cierto? El siervo se entrega como un sacrificio voluntario, como los corderos ofrecidos en el templo. Su muerte paga el precio de la culpa humana. Por eso que el profeta sigue diciendo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice el versículo? Trajo justificación a muchos. Por su sufrimiento, muchas personas serán declaradas justas ante Dios. Él carga las iniquidades de los demás, tomando su lugar. ¿Y qué dice el profeta en su versículo? Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Pero también el verso dice que intercede por los pecadores. Además de sufrir por ellos, el siervo ora por los que le causaron dolor. Su rol no termina con el sacrificio, sino que continúa como mediador entre Dios y el ser humano. ¿Dónde? En el santuario celestial, ¿no es cierto? Segundo, Lucas nos presenta la misión de Jesús como el siervo. Jesús mismo resume su misión con estas palabras: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ponga atención, mis hermanos, a este versículo. El pasaje nos recuerda que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Muchos caen en la trampa de la autosuficiencia espiritual, pensando que pueden alcanzar la salvación por sus propios méritos o esfuerzos. Pero Jesús no dice que vino a enseñarnos cómo salvarnos por nosotros mismos. Él dice claramente que Él personalmente vino a salvarnos. Mis hermanos, la salvación no es una técnica que aprendemos, sino una obra que Jesús realiza. Es obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, Jesús vino a buscar, dice el versículo. O sea que Jesús toma la iniciativa. No espera que el pecador venga a Él, sino que Él sale a buscarlo, como un pastor que busca a su oveja perdida. Segundo, dice el versículo que vino a salvar. Su propósito no es solo consolar o enseñar, sino rescatar al ser humano de la perdición eterna. ¿Buscar y salvar a quién? Lo que se había perdido, dice. Es decir, su obra está dirigida a los que están lejos de Dios, a los que están dominados por el pecado, a los que están sin esperanza de salvación por sus propios medios, a aquellos que sí necesitan de un Salvador, a aquellos que se consideran rematadamente indignos por el pecado
y que solo no pueden alcanzar la salvación. La hermana White dice, los judíos perecieron como pueblo porque fueron desviados de la verdad bíblica por sus dirigentes, sacerdotes y ancianos. Aquí había mucha responsabilidad de los líderes, de los ancianos, de los sacerdotes. Entonces, mis hermanos, el sufrimiento de Jesús tuvo como propósito pagar el precio del pecado como sacrificio perfecto, justificar a los pecadores ante Dios, limpiando su culpa, interceder por ellos, mostrando misericordia en lugar de juicio, cumplir la misión de buscar y salvar a los que estaban perdidos, ofreciendo perdón, vida nueva y reconciliación con Dios. El ser humano transgrede la ley de Dios y solo el Señor pudo cumplir los requerimientos de la santa ley, ¿no es cierto? La hermana White nos sigue diciendo, los mejores esfuerzos que puede hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la santa ley y justa que ha transgredido, pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. ¿Ve, mi hermano? El único que pudo cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios es Cristo. Cristo está a la altura de la ley de Dios porque Cristo es la ley. ¿Ve, mi hermano? La ley es santa, es justa. Cristo también es santo, es justo. ¿Ve, mi hermano? Y esto es lo que debemos predicar. La vida, los sufrimientos de Jesús, su justicia perfecta y justa. Así que sigamos, hermanos míos, predicando a nuestro Salvador, santo, puro y perfecto, sin contaminación ni inclinaciones al mal. Esa es nuestra misión, queridos hermanos. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál fue el propósito redentor del sufrimiento del siervo de Dios? Fue salvar a los pecadores mediante su sacrificio y justificarlos delante de Dios. ¿Cómo su sacrificio satisfizo la justicia de Dios y aseguró la salvación para quienes creen en Él, pagando el castigo que merecían nuestros pecados, y aseguró la salvación ofreciendo perdón y vida eterna a quienes creen en Él? ¿Cómo resumimos la lección? Isaías anuncia que el siervo de Dios será engrandecido y muy exaltado, pero antes de su gloria sufriría un profundo quebranto. Su aspecto sería desfigurado, más que el de cualquier hombre, y crecería sin belleza ni atractivo humano. Jesús fue despreciado, desechado y considerado indigno, un hombre de dolores, experimentado en quebranto, y a pesar de que Él llevaba nuestras enfermedades y sufrimientos, la humanidad lo consideró afligido y castigado por Dios, sin comprender su verdadero propósito. Ahora, la obra del siervo sufriente no fue en vano. Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos sanados. Eso dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Todos nos habíamos descarriado como ovejas, pero Dios cargó sobre el Señor el pecado de todos. Y Juan confirma este sacrificio, que fue la máxima expresión del amor de Dios por el mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El sufrimiento del siervo sufriente fue vicario y sustituto. Él tomó nuestro lugar para darnos paz y reconciliación con Dios. Jesús, el siervo de Dios, fue llevado al matadero en silencio, sin abrir su boca, como un cordero manso. Fue juzgado injustamente, sepultado entre los impíos, aunque no hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Mis hermanos, Jesús anticipó este abandono y sufrimiento. Él sería dejado solo, pero confiaba en que el Padre estaba con él. Aún así, alentó a sus discípulos a tener paz en medio de la tribulación, porque Él había vencido al mundo. El siervo sufrió voluntariamente en obediencia perfecta, con plena confianza en el plan del Padre. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, el profeta revela que fue la voluntad del Señor quebrantar al siervo, pero también promete quebrar el fruto de su aflicción. Justificará a muchos, cargará sus iniquidades y será contado con los pecadores, pero su recompensa será grande.
porque derramó su vida hasta la muerte. Y el doctor Lucas resume su misión claramente. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El siervo sufriente, Jesús, a través de su dolor trajo salvación, trajo restauración y vida eterna para todos los que creen en Él. Así que mis hermanos, mis queridos amigos, vengan a Cristo y seamos sus fieles seguidores y demos testimonio de Él. Un feliz sábado para todos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre misericordioso, te damos las gracias por esta lección. Y si es tu voluntad, permite que nos volvamos a encontrar por este medio para seguir estudiando tu palabra. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.